Bueno, digo, bueno, esto vamos a volver, ¿no? Sobre el tema de los signos naturales, pero y vamos a ver por qué eso si uno los considera signos propiamente dichos, o signos que a él le interesen. Porque este es el tema fundamental que tenemos que tratar de entender hoy. Por un lado, eh, decíamos, bueno, para Saussure la lingüística, también lo dijimos en la primera clase, creo, o por lo menos al principio de la anterior, que al partir de la lingüística, bueno, Saussure se queda un poco pegado a la lingüística y eso provoca unas ciertas limitaciones que no va a tener Peirce, porque parte de otro lado. Entonces, esta cuestión de que la lingüística sea el modelo para la semiología en total, produce algunas distorsiones o por lo menos alguna pregunta que uno se puede hacer ante cada concepto lingüístico, no en el sentido de significado, sino ante cada noción que inventa Saussure o que desarrolla Saussure, si funciona de la misma manera con los otros signos, ¿no? Con otro tipo de signos. Y a veces sí, a veces no. Entonces, vamos a ver dos características, lo que llama Saussure principios del signo lingüístico, y vamos a ver si eso se aplica a otros tipos de signos y por qué sí o por qué no. ¿No? Uno de los principios, vamos a dar el menos importante, es lo que Saussure llama la linealidad. ¿Sí? Voy a compartir en este caso la pizarra para poder escribir solamente los dos principios, nada más para que lo tengan clásico, ¿no? Para que tengan claro, claro. Bueno, a ver si me permite. Acá estamos. ¿No? Linealidad. ¿Sí? Esto es uno de los conceptos, de los principios. Y el otro es arbitrariedad. ¿Sí? Estos son los dos conceptos, los dos principios que hacen al signo. ¿Sí? Linealidad y arbitrariedad. Lo pongo simplemente para que lo tengan claro. De todas maneras, por supuesto, pueden consultar todo un montón de cosas que hay al respecto, un montón de material, hay videos también, qué sé yo. Hay un poco de todo. ¿Qué significa la linealidad? Bueno, la linealidad para Saussure depende del carácter justamente acústico o auditivo del significante. Eso hace que un significante tenga que ir detrás de otro, ¿sí? En una dimensión temporal, una especie de línea imaginaria. Por eso linealidad, porque forma como una especie de línea imaginaria. Van uno detrás del otro, por el carácter acústico. Él lo ejemplifica porque tenemos este problema justamente de ejemplificar siempre con algo concreto, porque si no es muy difícil de entender, con el hecho de que no podemos pronunciar dos palabras al mismo tiempo, ¿sí? Lo cual es evidente, salvo que seamos ventrílocos, pero no es el caso, digamos. En general, hablamos una palabra detrás de otra, porque eso depende de que un signo viene detrás de otro. Forma una especie de línea. Ahora, esta característica, este principio que se llama linealidad, pensemos un poco, si depende del carácter acústico o auditivo del significante, entonces la pregunta sería, ¿todos los significantes son lineales? Es decir, los significantes no lingüísticos, ¿no? Piensen un poquito. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo sería no lingüístico? Bueno, cualquiera de los otros que dije, ¿no? Las Ah, insignias los otros. militares, la bandera, la señal de tránsito. Ay, no, no porque de hecho,
volviendo a lo del semáforo, en algunos semáforos aparece, por ejemplo, al mismo tiempo el amarillo que el rojo. Y Bien, o no se sé, puede o combinar sea, con el giro. Se puede combinar con el giro, que tiene algunos semáforos. claro, eso sí, Está bien, pero eso, también. ¿sabes lo que O- pasa? Eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y la pregunta es teórica. O sea, la vuelvo a hacer. Si la linealidad del signo lingüístico depende del carácter auditivo de su significante, mm, ¿todos los significantes no lingüísticos serían lineales? No, bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? Porque, Eso, sí, sí, escucho. eso se me hace que depende de la sociedad, digamos, en el grupo social en el que se interprete. Porque por ahí en otros países puede significar algo distinto. No, no, pero acá no tiene que ver con el significado, sino con la linealidad. No tiene que ver con la sociedad ni nada por el estilo, eso es otra cosa. Sino la linealidad. La linealidad depende del carácter acústico, porque los signos lingüísticos, ya sabemos, tienen imagen acústica. Entonces voy a preguntar, ¿los signos no lingüísticos obligatoriamente son lineales o no? Ya dijimos que no, por un ejemplo, pero teóricamente, ¿por qué? Está, fíjense, es curioso, ¿no? Porque está en la propia definición, ¿sí? Está en la propia definición, no hace falta acudir a ningún ejemplo ni hablar de la realidad, la propia definición, si la dan vuelta, tiene porque la no son respuesta. lingüísticos, sería. Bueno, sí, esa, no, eso está en la pregunta, eso está en la pregunta. Yo quiero la respuesta. Si no son lingüísticos, ¿qué pasa? Y no hay imagen acústica. O sea, no. Bueno, ahí sí, ahí sí está, eso está bien. ¿Sí? Ok, Al no ser lingüísticos, claro, no tienen carácter acústico, claro, no, no hay imagen necesariamente, acústica. necesariamente, porque puede haber otros signos también que tengan carácter acústico, ¿sí? Mm, Pero bueno, habría que ver cómo funcionan, pero no necesariamente lo son. Ahí sí viene el ejemplo que vos diste, perfecto, pero es un ejemplo, que sería el semáforo y sobre todo si es con giro. Quiere decir que entonces los otros tipos de signos u otros tipos de signos no lingüísticos no necesitan ser lineales, sino que pueden ser simultáneos. mm, Ese es el tema, ¿sí? Comparándolo con las palabras, el ejemplo que da Saussure, ¿no? De que no se pueden pronunciar dos palabras al mismo tiempo. Bueno, yo puedo hacer distintos gestos, un gesto con una mano, otro gesto con otro al mismo tiempo, ¿no? mm, O con la cara o con el cuerpo al mismo tiempo. Entonces es simultáneo, pero porque justamente no es acústico, ¿sí? En este caso va a ser visual. Entonces, justamente ahí pueden por ese lado entrar un poco también los signos visuales, donde efectivamente en una fotografía o en un fotograma y más todavía en una sucesión de fotogramas, que sería la película, ¿sí? Ahí voy a tener simultaneidad de un montón de signos. O sea, dentro de una fotografía va a haber un montón de signos simultáneos, no lineales. ¿Sí? Eso es lo interesante. claro, Que entonces la linealidad del signo lingüístico no funciona para todos los otros signos. Entonces ya ahí empezamos mal. ¿Sí? Hay signos que no van a responder a esta característica. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, ya es una limitación. La linealidad es propia del signo lingüístico por su carácter acústico, pero depende de ese carácter acústico. Si usamos otros sistemas de signos que también fueran acústicos, sí, probablemente también serían lineales, pero habría que ver uno por uno. Habría que ver qué características tienen uno por uno. A uno se le ocurre
digamos, así a primera vista, generalmente surge este ejemplo, que es la música. La música, por supuesto, es lineal, también tiene una dimensión temporal, ¿sí? Una música puede durar 20 minutos, una sonata puede durar 40 minutos, etcétera. Está bien, es lineal. El problema con la música, que, bueno, algunos sí la consideran un sistema de signos, pero no divididos en significante y significado, porque ¿dónde estaría el significante y dónde estaría el significado? Eso es muy difícil. La música es una combinación de unidades, eso sí, se combinan unidades, pero esas unidades no tienen dos caras, porque yo puedo decir que una nota es un significante, pero ¿cuál es el significado de la nota? No hay un significado de la nota, ¿sí? A veces se habla, bueno, de acordes, compases, bueno, lo que sea, pueden ser significantes, pero ¿dónde está el significado? ¿Dónde hay un diccionario de la música? El No hay. tema de la música que puede ser más subjetivo, dependiendo de cada uno. Sí, pero de Sí, todas maneras no vas a encontrar una unidad que sea un significante o un significado. Si o vos puede tomás una cumplir una nota, función, pero no es un significado, claro, es una función que cumple porque cumple esa función específica en esa obra o en esa canción o lo que sea. claro, claro, bueno, y también puede suscitar una emoción que puede ser subjetiva, efectivamente, pues una emoción siempre es subjetiva, aunque por supuesto hay predominios, digamos, ¿no? Porque hay convenciones para eso hay un adagio o un allegro, digamos, uno no se puede poner alegre con un adagio, el adagio es para llorar, o sea, no es tan subjetivo, o sea, te puede gustar, porque es lindo, es hermoso, un adagio, pero bueno, no es muy subjetivo que digamos, y después un alegro, al revés, digamos, si te pones triste con un alegro, y estás un poco mal, porque digamos, el alegro justamente no es para ponerse triste. Así que hay convenciones que no son tan subjetivas. Pero el problema no es tanto eso, sino cuál es la unidad que significa eso. Una nota cualquiera, supongamos en la notación occidental, un do o un fa o un si bemol, qué sé yo, bueno, no tiene un significado particular. Uno la puede tocar en un piano o en una guitarra y qué significado tiene. No, ahí no hay ni siquiera subjetivo, ni siquiera subjetivo, porque no tiene significado. Sería muy raro asignarle un significado, porque sería en todo caso tan individual que nadie lo entendería. Ahora el conjunto de la música, ¿sí? Ya sea una frase musical, ya sea un movimiento, ya sea todo el conjunto de la música, por supuesto puede portar significados, ¿sí? Es verdad eso. Puede portar representaciones que después más adelante vamos a ver incluso, porque hay música representativa, música como, qué sé yo, las cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo, donde en cada una de las estaciones, mediante los instrumentos correspondientes, ¿no? De la orquesta de cámara, se representa sonido de la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, hay tormentas, hay sonido de pájaros, hay sonido de viento, ¿sí? Todo representado mediante la música, ¿sí? Ahí por ahí sí se puede tomar significante y significado, ¿sí? Pero son casos excepcionales. No hay demasiado que se pueda tomar parecido a esto, a las cuatro estaciones de Vivaldi. Entonces, bueno, obviamente la música es lineal, pero es lineal con unidades que se suceden unas a otras, pero no con signos parecidos a los lingüísticos, ¿sí? Así que bueno, hay que analizar cada sistema de signos por separado. Ahora, ¿qué pasa con la arbitrariedad? Y esto es sí es lo que hay que asumir con mucha fuerza porque vuelve permanentemente y es lo que nos va a también permitir hacer una comparación, no solo con Pell, sino después con Barthes, con Humberto Eco y con todo lo que viene después, para hacer los primeros análisis, ¿no? Análisis de signos y de fotografías. Arbitrariedad para Saussure significa que la relación entre significante y significado es inmotivada, no tiene ningún motivo,
no tiene ninguna razón, no tiene ninguna lógica, ¿sí? Se da porque se da, pero no hay ninguna razón natural, absoluta, o, como veíamos antes, analógica, ¿no? Todos los otros signos que quedan afuera de Saussure justamente. ¿Por qué? Porque justamente el concepto de perro, que hemos visto 1000 veces, bueno, se dice perro en castellano, pero en inglés se dice dog, en italiano se dice cane, en francés se dice chien, bueno, en cada otro idioma se dice de manera distinta, ¿sí? Y es un concepto parecido, que en otras sociedades o en otras lenguas puede no existir ese concepto, puede ser distinto. Lo mismo que el de árbol, puede ser distinto. Pero en algunas lenguas el concepto es parecido. Lo único que la imagen acústica cambia completamente. Entonces quiere decir que se unen de manera azarosa, misteriosa. No hay ninguna razón para que estén unidos. Están unidos de hecho, de facto, pero no por una razón en especial. Eso es la arbitrariedad. Se puede decir también que sería la arbitrariedad o la relación entre significante y significado sería convencional o artificial. Por ese lado podría ser convencional en el sentido artificial, pero no, o sea, de antinatural, pero no en el sentido de que proviene de una convención. Hay que tener cuidado con eso porque la palabra convención nos remite justamente a un código voluntario, ¿no? De alguna manera voluntario, o por lo menos aceptado, quizás a la fuerza, pero en todo caso aceptado y producido por alguien. Como veíamos en los códigos de antes, ya sean las insignias militares o las señales de tránsito, como vimos en la clase pasada, alguien las inventó. Se imponen al otro, pero alguien las inventó. Y de hecho se podrían inventar nuevas. Dijimos que no se inventaban nuevas porque es inútil estar a cada rato cambiando la señal de tránsito y que la gente esté aprendiendo nuevas señales, ¿sí? Pero eso sería producto de una convención. En cambio, la lengua no es producto de una convención. La lengua viene del pasado remotísimo. No es producto de un acuerdo voluntario entre personas. Nadie inventó la lengua, ¿sí? La lengua surgió, no sabemos cómo, pero seguro que no de una convención de personas. Entonces hay que tener cuidado ahí con la palabra convencional. Si la usamos como sinónimo de artificial o de no natural, está bien, pero no como significado de resultado de un acuerdo. Un acuerdo que podría funcionar entre nosotros, por ejemplo, nos podemos poner de acuerdo en hacer un código cualquiera, ¿sí? Un código cualquiera. Que de hecho estamos rodeados de código acá en la computadora, estamos rodeados de código, ¿sí? Si alguien levanta una manito, yo sé que quiere hablar, ¿sí? Bueno, eso es un código, perfecto, ¿sí? Eso lo inventó alguien, lo aceptamos, lo usamos, ¿sí? Ahí sí es convencional, ¿sí? Pero la palabra mano no es convencional. Pues la palabra mano, bueno, viene de otro idioma, del latín, bueno, se convirtió en mano y ahí la empezamos a usar, pero del latín para atrás se diría de otra manera, etcétera. Y eso no es, no tiene ninguna razón de ser. Por eso en inglés se dice hand, o en otros idiomas se dice de otra manera completamente distinta. Y de hecho por eso cambia también a lo largo del tiempo, porque es arbitraria, ¿sí? Es decir, los signos son arbitrarios, que quiere decir que son inmotivados, no tienen razón para estar unidos el significado y el significante. No hay ninguna razón. La única razón es la lengua. La lengua, como estructura, como sistema, es lo que hace que estén unidos esos significantes con esos significados. Pero podrían no estar unidos de esa manera, podría ser distinto. Como de hecho son distintos los idiomas y también a lo largo del tiempo van cambiando. Los significados pueden permanecer y cambiar el significante,
pueden cambiar el significado y permanecer significante, o puede cambiar todo directamente. Ya cuando cambia todo, como decíamos antes al principio, cambia la lengua directamente. Entonces, ¿por qué puede cambiar la lengua? Porque evidentemente la relación no es natural. Vuelvo a la comparación con el signo natural. El humo siempre es producido por el fuego. El fuego siempre produce humo. Eso es una relación natural. No tiene nada de arbitraria. No tiene nada de convencional. ¿Sí? Porque es así. El ejemplo que se interrumpió cuando estaba, cuando se cortó la primera parte, era la fiebre. ¿No? Uno tiene fiebre generalmente porque tiene una infección, ¿no? Puede ser provocada por diversos motivos, ¿no? Diversos virus o bacterias o lo que sea. Bueno, eso es natural, ¿sí? Es una relación de causa-efecto. Es un síntoma, un significante de una enfermedad que uno tiene. Si uno puede tratar el síntoma o puede tratar la enfermedad. Si trata el síntoma, va a volver. Si trata la enfermedad, se va al síntoma. Todo eso es natural, no es convencional ni arbitrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente un virus no produce, no sé, qué sé yo, por un ejemplo de síntoma medio raro, por ahí capaz que le cierro, ¿no? Un virus no produce caída del pelo, qué sé yo, algo así, o que se cierre un ojo, bueno, más o menos, podría ser que sí. Una infección produce fiebre. Puede producir sarpullido también, por ejemplo, también, ¿no? Puede producir un montón de cosas, desde ya una infección, pero la fiebre es lo que aparece casi siempre, ¿no? En una infección. Es una relación inmediata, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene fiebre, bueno, algo le pasa, algo le pasa. Por ahí pasa enseguida o por ahí se pone peor. Pero si se pone peor es porque hay causas mucho más profundas, ¿sí? Si pasa enseguida es porque la causa era eh, banal o porque el cuerpo la procesó rápidamente, etcétera. Pero todos son procesos naturales, no arbitrarios, ¿sí? La palabra fiebre, ¿sí? La palabra fiebre es artificial, es arbitraria, ¿sí? La palabra fiebre es arbitraria. El significado, ¿sí? De la imagen acústica que tenemos como fiebre, el significado que es una temperatura corporal superior a la normal, bueno, eso es un concepto que está unido a la imagen acústica de fiebre, que en otro idioma va a ser distinto, ¿sí? Y también la otra vez vimos algún ejemplo al revés, de un significante similar, como nudo, nudo, que uno dice, bueno, ¿qué significa nudo? Bueno, uno dice, también es un lazo, ¿no? Un lazo, se hace con una cuerda, qué sé yo, o el nudo de los zapatos, o también una medida de la velocidad marítima, ¿no? Para los barcos. Bueno, no, pero yo puedo decir, no, no, pará, eso es castellano. En italiano, nudo significa desnudo. Entonces, evidentemente, la relación es arbitraria, depende de la lengua, depende del sistema de la lengua. Según el sistema de la lengua, funciona cada significante y cada significado unidos. Ahora, en otro sistema, no funciona, no tiene por qué funcionar. Y esto, la arbitrariedad para Saussure, es el centro de su teoría. Para él, los signos son todos arbitrarios, ¿sí? Y podemos extenderlo como ejemplo a algo que surgió, creo que la otra clase había surgido también, en el caso de determinados elementos visuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del semáforo, que tenemos tres luces, que una es el rojo, ¿no? Una luz de color rojo. Habíamos dicho también que en realidad siempre tiene la misma posición, o sea que si estuviera roto el vidrio rojo, podría, uno igual sabría de cuál se trata, así que también la posición en el semáforo es un significante, ¿sí? Si se rompen los tres vidrios, igual el semáforo funciona y se entendería, ¿sí? Igual creo que puede ser que uno se lo pueda pedir al juez, ¿no? Si pasa igual, pero no debería.
no debería pasar, porque sabe la sucesión de los colores, siempre está en el mismo lugar. Pero bueno, claramente el rojo significa que hay que detenerse. Ahora bien, el color rojo, ¿qué relación tiene con el concepto de detenerse o con la acción de detenerse? No tiene ninguna relación. Es arbitrario, no es natural, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero siempre se usa el rojo para el peligro, quizás por la relación con la sangre, podría ser, pero bueno, la sangre no siempre es roja. De todas maneras, es más bien una relación que sigue siendo convencional, no es algo natural. No se ve algo rojo y enseguida significa peligro, ¿sí? En el caso del semáforo, sí significa eso. Pero después en otros sistemas, el rojo puede significar otra cosa. Por ejemplo, en camisetas de fútbol, donde predomina el rojo, ¿no? Como Independiente o Argentino Junior o cualquiera internacional, ¿no? Que tienden a ser rojas o con variantes del rojo, cuando son alternativas, bueno, y en otros colores, pero la oficial, digamos, bueno, nos remite a determinadas camisetas. Después, el rojo puede significar también el ejemplo que usamos la otra vez. En el estudio de grabación, el rojo significa que están grabando y no se puede entrar. No se puede abrir la puerta porque obviamente están grabando, ¿no? Entonces, eso es un poco parecido al semáforo, pero no es exactamente igual, ¿sí? No, no es que uno se tiene que detener, es que no tiene que entrar, no tiene que abrir la puerta, ¿sí? Y no significa peligro, en todo caso, es relativo eso de peligro. Después, bueno, hay el color rojo típico que se usaba en una época en, digamos, la vela roja en los prostíbulos. Bueno, también, eso era muy típico, ¿no? En los pueblos, en algunos barrios, ¿no? Una luz roja en determinados lugares, bueno, era el burdel, el prostíbulo. ¿Qué tiene que ver el rojo con eso? Peligro, sí, bueno, hay un peligro ahí también, pero no, no es exactamente eso. Y, por ejemplo, también el rojo puede estar asociado a posturas políticas, porque el rojo en general tiene que ver con comunismo, la bandera comunista, o socialismo, o combinado con el negro, anarquismo, mientras que hay otras banderas que tienen otros colores, etc. Pero también puede haber colores rojos que no significan nada, absolutamente nada. ¿Sí? Yo tengo una camisa roja que no la uso nunca, un poco llamativa, pero bueno, supongamos que es la única camisa libre que tengo, la única camisa limpia que tengo, bueno, agarro y me pongo la camisa roja. Y salgo con la camisa roja, pero no significa nada eso. No quiero dar ningún mensaje, no quiero dar ningún significado, la camisa roja no tiene ningún significado, solamente en este caso, bueno, particular, que era una que tenía limpia, porque la agarré rápido porque era la que estaba más a mano. ¿Qué sé yo? Cualquiera se pone una ropa roja, un pantalón, por ahí más mujeres, pero no tiene mucho sentido a esta altura del partido. Se pueden poner un pantalón rojo, un pullover rojo, qué sé yo, una vincha roja. No tiene ningún significado en particular, ¿sí? En ese caso no integra ningún sistema, ¿sí? En los otros casos sí, integra sistemas y tiene su propio significado, pero distinto. Y ahí se ve lo arbitrario, porque tenés el mismo color, o sea, el mismo significante, pero distintos significados. Y ahí sí son convencionales también, por supuesto. O sea que ahí sí arbitrario es convencional. Y ahí sí depende, como dijo alguien antes, de las sociedades. Muchas veces sí depende de las sociedades, por ejemplo, el simbolismo de los colores y otros. Ya lo vamos a ver más ampliamente, pero en el caso de el color negro, por ejemplo, para nosotros el negro se identifica con el luto, ¿no? Generalmente todavía sigue siendo el color de luto, de duelo, ¿no? Uno se pone una ropa negra, una corbata negra por lo menos, o las mujeres un vestido negro quizás, porque predomina el negro, bueno, porque está de luto, o la cinta negra que se ponen
las personas también que están de luto, los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando se muere alguien conocido, ¿no? El negro significa luto. Pero eso es solamente en Occidente, porque en Oriente es al revés. El luto es blanco, ¿sí? Todo lo contrario, podría decir uno, pero en realidad negro y blanco no son contrarios. Pero bueno, en Oriente es al revés. En Oriente el blanco tiende a ser luto. Y por supuesto, en África el blanco significa desgracia para siempre, ¿no? Porque son los blancos los que destruyeron el continente, ¿no? Y los que son negros no van a considerar el negro como algo negativo, no, es el color de ellos, es positivo, ¿no? Black is beautiful, ¿no? El negro es hermoso. Es un eslogan salido justamente en contra de la reivindicación blanca. Y ahí, bueno, tiene que ver también con los colores de piel, etcétera, ¿no? Los que son aceptados, los que no son aceptados, ¿no? Eso también depende de las sociedades, ¿sí? Ahí sí, en ese caso, depende de las sociedades, estos códigos, ¿no? Sí, Fabricio. Entonces, ya para aclarar la idea, la arbitrariedad remite al acuerdo y al contexto, a un acuerdo en una sociedad y al contexto en el que se acuerda, digamos. Si fuera de la lingüística, ¿no? Fuera de la lingüística, queda más claro que es así. Ah, Sí, ok, ok. efectivamente, porque en la lingüística, desde ya, las lenguas son en distintas sociedades. Eso está bien, sí, sin duda, pero no dependen de un acuerdo, sino dependen de la voluntad. Ah, Esto listo, es lo listo. fundamental. Depende de voluntades o de individuos, digamos, ¿no? Que se ponen de acuerdo, o que aceptan o que aprenden estos códigos sociales, ¿sí? Estos simbolismos de los colores, digamos. ¿Sí? Pero la lengua es más acotada y la lengua es puramente arbitraria, no tiene ninguna razón de ser. Pero sí, en definitiva, por supuesto, también depende de la sociedad en la medida en que la lengua es social, pero siempre teniendo en cuenta que la lengua es social, pero no voluntaria, nunca voluntaria, porque nadie habla la lengua que quiere, sino la que aprendió de chico o la que aprende de grande para hablar en otro país o con otras personas. Pero de todas maneras, la lengua, como ya vimos la primera clase, bueno, o al principio de la clase pasada, la lengua evidentemente está constituida por signos puramente arbitrarios que fuera de ella no significan nada. ¿Sí? En este caso, estamos ampliando a otro tipo de signos que no son lingüísticos, ¿sí? Pero que Uy, son muy profe, acotados. tengo una ¿Sí? duda, pero no me faltan 5 minutos. Eh, en el caso de la etimología que busca estudiar el origen de las palabras, ¿no tiene algo que ver con esto? No, no, en absoluto. Bueno, hay una parte que quizás podamos llegar a ver, que es el tema de la diacronía, la historia de la lengua, la evolución de la lengua, donde Saussure, bueno, trata de ver las leyes que conforman esa diacronía, digamos, es decir, esa evolución, esa historia, pero no le interesa particularmente el tema. No, le interesa solamente el estado de la lengua en el momento, ya sea ahora o ya sea hace 100 años. ¿Sí? Le interesa la lengua desde el punto de vista estático, no dinámico. Así que el origen no sirve para nada. Lo Ah, único que claro, hace es probar la arbitrariedad, porque justamente el mismo concepto tiene distintos significantes a lo largo del tiempo. O al claro, revés, como dije antes, el mismo significante tiene distintos significados a lo largo del tiempo. Entonces eso prueba la arbitrariedad, claro, pero nada más que eso. O sea, la etimología en realidad no, no es algo que a Saussure le interese particularmente, como dijimos la clase pasada, eso es lo que estaba de moda cuando él estudiaba, pero a él no le interesa eso. A él le interesa la lengua como concepto teórico, que es la claro, lengua, cómo está conformada, etcétera, etcétera, pero no los orígenes de las palabras y todo eso, porque a veces hay leyes, sí hay leyes de conversión, pero no siempre funcionan, no son tan sistemáticas, ¿sí? Porque uno cuando estudia latín, por supuesto, estudia las palabras en latín como se convierten en castellano y estudia que hay ciertas leyes
para que se conviertan, pero no siempre funcionan esas leyes, ¿sí? Y no es un estudio propiamente saussuriano, ¿sí? Sino que es, por supuesto, lo que suele llamarse filología o como vos dijiste, etimología, simplemente, ¿no? Es decir, estudiar de dónde viene una palabra. Bueno, bárbaro, está buenísimo, pero no tiene nada que ver con esto que nos interesa ahora, ¿sí? Ni en el signo lingüístico para Saussure, ni en los otros tipos de signos tampoco, ¿sí? Y cómo evolucionan otros tipos de signos, ¿sí? Eso tampoco tiene que ver con la idea de con la idea de semiología. Después sí vamos a ver, pero con otros autores, por supuesto, qué pasa si a lo largo del tiempo, con la forma de significar y con otro tipo de signos más complejos, o que no son justamente los signos arbitrarios, sino que son los signos naturales, y los signos también analógicos, es decir, los signos que se parecen a la realidad, o algo de la realidad, y porque eso justamente nos interesa por la fotografía y por el cine. Porque en la fotografía o en el cine, evidentemente, lo que vemos se parece, en cierto sentido, a la realidad, que también vemos. Eso es lo que expliqué en la primera clase. Son cuestiones que tienen que ver con la percepción. Pero la percepción no como algo exclusivamente individual, sino también como algo social, condicionado por el conjunto de la sociedad y los grupos distintos de la sociedad que ven la realidad de manera distinta. Y entonces la fotografía o el cine o cualquier otro discurso audiovisual puede manipular la realidad para transmitir un determinado tipo de mensaje, ¿sí? Eso es lo que nos interesa llegar a alcanzar. Pero tenemos que pasar primero por estas cuestiones teóricas un poquito más rigurosas. Y en este caso, repito, sí, pues se va a cortar, que hay que, aunque repasemos la próxima clase, la arbitrariedad es esto, es la inmotivación de la relación entre significante y significado, que se da exclusivamente en los signos lingüísticos y convencionales en general, no en los signos naturales y no en los signos analógicos, aunque después vamos a ver en los signos analógicos cómo se puede retomar la arbitrariedad o la convencionalidad, en qué parte de los signos analógicos, por ejemplo en la fotografía, hay también arbitrariedad, ¿sí? Que Saussure no pudo ver, digamos, en ese momento, no pudo procesar, porque él dejó simplemente las bases para la semiología, pero con unos tipos de signos que no eran muy interesantes, digamos, porque la verdad que analizar las insignias militares o las reglas de cortesía muy interesante no es. Pero sí nosotros vamos a analizar signos mucho más complejos, como la fotografía, ¿sí? Y ahí sí vamos a encontrar arbitrariedad pese a todo. Bueno, pero para saludarlos, porque si no se va a cortar, por ahora los dejo con esto. Traten de repasar la cuestión esta de la arbitrariedad porque es fundamental y de todas maneras, bueno, la repasamos la clase que viene para ver si podemos redondear Saussure y quizás empezar Peirce o por lo menos dejar las bases para empezar a estudiar Peirce, ¿sí? Que también tienen el libro de Alejandra Vitale para leer, pero en este caso la primera parte, ¿no? La primera mitad del libro. También hay un montón de materiales de video, etcétera, en el campus que pueden usar también para Peirce. Pero igual lo principal siempre lo vamos a ver en clase, salvo algún inconveniente prolongado, digamos, ¿no? Por decir